Constitución guía los derechos, deberes y decisiones que forman parte de nuestra vida diaria. En Betel comienza un espacio de análisis, reflexión y orientación constitucional. Con la conducción del magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Esto es El Constitucionalista. Hoy en El Constitucionalista. El Perú aún enfrenta las consecuencias de uno de los capítulos más dolorosos de su historia reciente. El conflicto armado interno dejó miles de víctimas y abrió un debate que décadas después continúa en los tribunales. ¿Cómo juzgar los crímenes más graves y hasta dónde llegan las obligaciones del Estado frente a las violaciones de derechos humanos? La discusión volvió a estar en el centro de la agenda con la Ley 32-107, una norma vinculada a los alcances de los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Su aprobación generó una controversia jurídica entre quienes defienden el respeto de principios como la legalidad y la prohibición de la retroactividad y quienes sostienen que los crímenes más atroces no pueden quedar impunes. ¿Los tratados internacionales pueden aplicarse a hechos ocurridos antes de su vigencia en el Perú? ¿Cuál debe ser el equilibrio entre la justicia para las víctimas y las garantías constitucionales de los investigados? Estas fueron algunas de las preguntas que llegaron al Tribunal Constitucional y dieron origen a una de las decisiones más debatidas en materia de derechos humanos y justicia transicional. Conozcamos a continuación los fundamentos de esta sentencia y los criterios desarrollados por el Tribunal Constitucional. Bienvenidos al programa El Constitucionalista, transmitiendo a todo el Perú los sábados a las 10 de la mañana por Betel Radio, la voz que inspira. Soy el magistrado del Tribunal Constitucional Gustavo Gutiérrez Tixe y en esta edición revisaremos un caso trascendental resuelto por el Tribunal Constitucional y es acerca de la constitucionalidad de la Ley 32.107 que precisa la aplicación de los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana. ¿De qué trata este caso en realidad? ¿Qué decidió el Tribunal Constitucional? ¿Y por qué esta decisión es fundamental para nuestra sociedad? En realidad es una decisión histórica, una de las más importantes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional durante los últimos años y ciertamente la comunidad en su conjunto debería conocer con mayor detalle. Puede parecer un tema distante, vinculado únicamente al conflicto armado interno, técnicamente terrorismo y subversión que vivimos en el Perú durante el periodo de 1980 al año 2000. Sin embargo, esta sentencia toca cuestiones que siguen siendo fundamentales en cualquier democracia, ¿no? Y sobre todo aún no ha curado heridas en el Perú, que se ve totalmente fragmentado hasta el día de hoy como consecuencia de los rezagos de lo que pudo ser todo lo que significó durante todo este periodo de mucha inseguridad, de falta de predicción y sobre todo de garantía de la vida y la libertad de miles de peruanos que tuvieron que enfrentar las hordas de la violencia organizadas por medio de los famosos movimientos antiestatales, movimientos subversivos, como fueron Sendero Luminoso y el MRTA. Pero sin embargo, esta situación generó la judicialización de cientos de policías y militares que se enfrentaron valientemente al terrorismo, pero también sucedieron hechos que pueden significar actos ilícitos o actos lesivos y por tanto no pueden quedar impunes porque tampoco se trata, pese a la legitimidad de las fuerzas del orden de tener que luchar contra la subversión, tampoco se trata que se pueda validar hechos que pueden ser considerados por gran parte de la opinión pública y del derecho comparado como crímenes de lesa humanidad o actos de violencia que deben ser sancionados puniblemente. En ese sentido, una de las grandes interrogantes de esta sentencia es si es que o hasta dónde puede llegar el poder del Estado para sancionar
delitos como estos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando existen circunstancias que han impedido que haya una eficacia de los procesos y por tanto estemos hablando de casos que han ocurrido hace 30, 40 años, ¿no? Y por tanto, si es que aún es posible de ser perseguidos, de ser sancionados, o cómo debe comportarse el Estado frente a este tipo de situaciones. Eso es precisamente el tema fundamental que el Tribunal Constitucional, reitero, analiza en esta sentencia, es decir, los alcances de la Ley 32.107, que precisa, reitero, la aplicación y del delito de lesa humanidad y los crímenes de guerra en la legislación peruana. ¿Qué cosa, en resumen, esta ley es lo que buscaba? Lo que busca la ley es señalar el ámbito temporal de aplicación de los delitos de lesa humanidad o los delitos graves considerados como en el derecho internacional de los derechos humanos como delitos de lesa humanidad. Es decir, precisar desde qué momento puede entenderse que estamos hablando de un delito de esta magnitud, tomando en cuenta que el término no es tampoco, no tiene una raíz antigua en el caso del derecho peruano, y ciertamente esta fórmula se empleó luego después la Segunda Guerra Mundial, sobre todo para enjuiciar a los agentes nazis que orquestaron el exterminio de miles de judíos que fueron sometidos a centros de concentración y ciertamente a el asesinato a través de gases o de otros modos execrables que finalmente dieron lugar a la indignación mundial, y que por tanto, pese a que estos hechos no eran considerados como delitos como tal, que puedan ser sancionados en un contexto internacional, finalmente fueron procesados en los famosos juicios de Nuremberg, ¿no? Con un tribunal internacional que finalmente dio lugar a la posibilidad de poder impedir que sean impunes estos hechos delictivos que ocasionaron el nazismo en el mundo, ¿no? Ciertamente eso implica que estas figuras delictivas tienen connotaciones especiales, no se tratan de delitos comunes, no se trata de hechos delictivos que estén tipificados en el Código Penal de modo expreso o que estén sujetos a los plazos de prescripción que establece también un modelo penal interno, sino están predeterminados por el derecho internacional de los derechos humanos y por tanto tendría un amparo en el jus cogens, es decir, en el derecho de gentes que finalmente concretiza los tribunales internacionales y que por tanto este tipo de hechos, una vez tipificados como tales, merecen un repudio permanente y por tanto no está sujeto a beneficios como la amnistía, por ejemplo, o también deben merecer una persecución indefinida y no estar expuestos a la prescripción de estos delitos y por tanto con el paso del tiempo ya no puedan ser perseguidos, ¿no? Ciertamente, para que la opinión pública conozca, en el sistema penal es un sistema de pesos de asignaciones de premios y recompensas y castigos, ¿no? Castigos en el sentido de que a un hecho considerado delito merece una condena, pero sin embargo, si hay un buen comportamiento, si ya el plazo es muy largo, si ya hay una pérdida de interés en la sociedad de poder castigarlo, entonces ocurren que surgen lo que la doctrina denomina por los premios o las recompensas. En este caso, por ejemplo, la reducción de la pena o ya como una fórmula final, la prescripción de los delitos, ¿no? Entonces, aquí estamos en un punto central donde lo que se debate precisamente es eso, ¿no? Si es que hechos que han sucedido en los años 80, en los años 90, que han pasado 30, 40 años y que en esas épocas no había una tipificación penal, en el caso del Perú, como delitos de lesa humanidad, por tanto son delitos graves. Si es que un militar había cometido un asesinato o una ejecución extrajudicial contra un presunto terrorista,
lo había llevado a un lugar escampado donde fue asesinado, y esto se ha comprobado. Entonces ciertamente estamos ante un hecho delictivo que se considera un asesinato. Pero por tanto, como les acabo de decir, los modelos penales tienen un régimen de recompensas, ¿no? Entonces, ha pasado 30 años, la pena máxima para el delito de asesinato es 15, por lo tanto ya ha pasado el doble, y si no hay ninguna condena, lo que debe ocurrir en estos casos es la prescripción de ese hecho delictivo, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre naturalmente en cualquier estado, en cualquier democracia. Ocurre la ejecución o la activación de lo que se conoce como la prescripción. Pues bien, entonces, esto que podría ser resuelto así de tan sencillo, algún militar o policía que cometió un delito en el año 82 y que era considerado como un delito grave, pero un delito común, no todavía un delito de lesa humanidad, pero un delito común, debería merecer una condena, ¿no? Pero ocurre mucho en el Perú, la demora judicial hace que han pasado 30, 40 años y ciertamente no hay ninguna condena, pero el Estado sigue teniendo interés de querer sancionarlo, ¿no? Sigue procesado, sigue llevando un juicio interminable, que nunca acaba, que no tiene ni una respuesta ni de manera absolutoria ni de manera condenatoria. Entonces ahí se genera un grave problema que no solamente la judicatura, sino la sociedad encuentra, ¿no? Y nos encuentra estos hechos, pues, en una permanente confrontación, ¿no? Que dan lugar al rencor, al repudio, ¿no? A la indignación de ambos sectores, ¿no? De la familia policial, de la familia militar o de la familia de las víctimas, ¿no? O inclusive de la familia de los terroristas, ¿no? Entonces, un modelo debe tratar de resolver estas circunstancias para poder implementar la paz social, es decir, la reconciliación y buscar que haya una vida armoniosa entre sectores populares, sectores poblacionales que pueden pensar diferente sobre la forma como debe conceptualizarse el Estado, pero debe haber una armonía entre todos que permita una convivencia mínima, digna y armónica. Y para ello, sin duda alguna, tiene que haber un proceso de afianzamiento de la paz social que debe dar lugar a la respuesta de derecho penal, sancionando, absolviendo o prescribiendo los casos, pero de ningún modo debe dar lugar a la permanente enjuiciamiento sin tener ningún tiempo final y quedarse para las polendas griegas o procesos que finalmente deben ser resueltos, ¿no? Lamentablemente esto es algo que ocurre de manera reiterada en nuestro país y que sin lugar a dudas genera graves tensiones aún hasta el día de hoy. Muy bien, entonces técnicamente el gran problema que enfrenta esta ley y que el Tribunal Constitucional tiene que conocer a través de una demanda de inconstitucionalidad, básicamente es si es que estos hechos están prescritos o están todavía activos y pueden ser perseguidos a la luz de ser considerados delitos de lesa humanidad. Y para ello, para poder conceptualizar un delito de lesa humanidad, entonces hay un tratado sumamente importante y relevante que es el Estatuto de Roma, y el instrumento internacional que permite la persecución de estos hechos que han sido suscritos en el año 2021, ¿no? Entonces se entiende que a partir del año 2021 queda claro que todo acto que se realice bajo las figuras que establece el Estatuto de Roma, como puede ser una tortura, una ejecución extrajudicial, ¿no? Donde haya un equipo paraestatal o estatal que armado, ¿no? Y que realice este tipo de prácticas, sin duda son delitos de lesa humanidad. Pero nuevamente volvemos al punto inicial de que si bien desde el año 2021-2022 queda claro que estos hechos son delitos de lesa humanidad, no ocurre lo mismo por los hechos que se han suscitado con anterioridad. ¿Qué ocurre con los hechos que sucedieron en los 90, en los 80, cuando no estaba suscrito el Estatuto de Roma? Ese periodo es bastante tenso, bastante dividido, porque hay sectores, y en el Tribunal Constitucional eso también tomó posturas, magistrados que creen que en efecto
la aplicación de esta ley debe darse desde el momento en que suscribe el Perú el tratado, es decir, el Estatuto de Roma 2021. A partir de ahí debe considerarse estos hechos como delitos de lesa humanidad, y lo que haya ocurrido antes deben ser considerados delitos comunes graves y por tanto estar aplicadas a la regla de prescripción del Código Penal en ese entonces vigente, que serían en realidad 2. Ese es peor el problema, porque a partir del 90 el Código Penal del 91 y en los 80 el derogado Código Penal de 1920. Entonces ahí se generaría un problema interpretativo, a partir de lo cual el juez penal, cuando tenga un caso de algún agente del Estado peruano acusado de un delito grave considerado por el derecho internacional como de lesa humanidad, tendría, con la postura de la mayoría del Tribunal Constitucional, en este caso, tendría que aplicar el Estatuto de Roma a partir del año 2021. Y si considera que hay un delito, tendría que aplicar el Código Penal de 91 o el Código Penal de 1924 y por tanto aplicar la regla de la prescripción, con lo cual lo más probable es que al 2026, es decir, 40 años después de los hechos, más o menos, deberían ya estar prácticamente prescritos y por tanto los casos tendrían que someterse al archivo. Esta es una posición de una mayoría de miembros del Tribunal Constitucional y por tanto, al haber una mayoría de 5 miembros, se declara la demanda infundada y por tanto se reconoce la constitucionalidad de esta ley que, reitero, el Tribunal Constitucional, posición mayoritaria, considera que la ley 32.107 es constitucional y por lo tanto debe aplicarse, ¿no? Esa postura, en realidad mayoritaria, ciertamente tiene algunas disidencias, ¿no? En lo que a mí respecta, como magistrado del Tribunal Constitucional en funciones, nosotros disentimos de esa posición mayoritaria porque consideramos, y eso lo hemos expresado en un voto singular, que en el caso de los delitos atribuibles a los hechos sucedidos durante la época del terrorismo, tiene que tener una valoración que se determine por cada ámbito o contexto, ¿no? No podemos negar que existe el Estatuto de Nuremberg. No podemos negar que hay una tradición permanente de persecución de los delitos de lesa humanidad. No podemos negar que lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y durante todo el proceso europeo de exterminio de determinados pueblos son hechos censurables y que no puede dar lugar a que nos pongamos de costado. Y tampoco puede dar pie a que tengamos que combatir enérgicamente cuando el Estado, haciendo abuso del poder que tiene de tener las armas, realiza actos generalizados de afectación de grupos poblacionales con fines al asesinato, la violación o la violencia física, psicológica, etcétera, de ninguna forma, ¿no? Pero sí creemos que aquí, siendo una legislación internacional novedosa, tiene que haber en todo caso un análisis y una modulación caso por caso de acuerdo al contexto, ¿no? Fíjense ustedes que el Estatuto de Roma hablaba que estos delitos se cometían en un contexto de guerra internacional, ¿no? El asunto claro es que el Perú con el terrorismo en ningún caso era una guerra internacional. Por lo tanto, para los tribunales de Nuremberg que juzgaron a los nazis, lo hicieron tomando en cuenta que en su momento estábamos hablando que de por medio había una guerra entre estados y ese lugar materializaba el contexto de lo que se entiende por delitos de lesa humanidad. De suerte que aplicar eso a los años 80 al caso peruano no encaja, porque no hay ese elemento de guerra internacional, ¿no? Pero en los años 90 hay un cambio sustancial, ¿no? Hay un cambio sustancial porque a partir de los años 90 con los tribunales de Ruanda
y el avance de la tutela de los derechos en sede internacional, finalmente se incorporan algunos conceptos interesantes, ¿no? Como por ejemplo, se admite la posibilidad de que pueda haber conflictos internos, pero siempre y cuando haya un ataque generalizado a una población, ¿no? El asunto es que el caso del Estado peruano o las fuerzas del orden del Estado peruano no atacaron poblaciones de manera generalizada, sino fueron excesos frente a la respuesta del Estado a grupos armados con armamento de guerra, inclusive granadas, armas potentes, etcétera, que utilizaban la sorpresa o la oscuridad para poder colocar coches bombas, etcétera, ¿no? Y por tanto, bajo ese contexto es que finalmente hubo una respuesta con excesos de parte, repito, de las fuerzas del orden. Entonces, ese contexto también es distinto, ¿no? Por tanto, debe valorarse a criterio de quien les habla todos estos elementos para determinar si de por medio podemos clasificar o calificar un hecho imputado a militares y policías como si es que son o bien delitos de lesa humanidad o si es que son delitos graves, delitos comunes graves, y por tanto determinar caso por caso en qué circunstancias es posible la prescripción de los hechos y en qué circunstancias no, porque son considerados delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, violaciones generalizadas, grupos militares que ingresaron a la población e hicieron violaciones masivas. Ciertamente, esto sí es un ataque con un objetivo específico, es un ataque grave y por tanto, a mi entender, sí constituye el presupuesto de los delitos de lesa humanidad a partir de los años 90 con mayor claridad, ¿no? Y a partir de los años 80 tendría que determinarse también determinados aspectos para poder ver si es que es posible o no utilizar la figura de la prescripción. En resumen, esas son las aristas de este caso. Es un caso resuelto, repito, con un voto de mayoría y por tanto aún se plantean muchas aristas, ¿no? Muchas aristas sobre la aplicación de esta sentencia, ¿no? Que no tiene voto unánime y que tiene 3 magistrados con un pensamiento distinto, ¿no? El que les habla en un voto conjunto con Domínguez Haro y otro magistrado también que vota en contra de esta postura. Entonces, esto, sin lugar a dudas, aún mantiene latente este problema que esperemos más bien la sapiencia del juez en cada caso concreto le corresponda aplicar la sentencia conforme a su interpretación y eventualmente si es que hay una suerte de abandono absoluto de la decisión del Tribunal Constitucional, finalmente se pueda recurrir al propio tribunal para que amplíe o mejore la decisión que hoy han puesto a la comunidad jurídica en este caso. Caso, repito, difícil, caso que busca contribuir a ese proceso de paz, porque sin duda alguna el Tribunal Constitucional no puede ponerse de costado y seguir en lo que tenemos hoy. Tenemos miles de policías enjuiciados, muchos muriendo en el proceso, y tenemos todavía una insatisfacción de víctimas, tanto de inocentes como de familiares de presuntos terroristas, que más allá de que sean o no sean terroristas, lo cierto es que son procesos que ya deben culminar ya a puertas de llegar a los 50 años de esta situación que de algún u otro modo tenemos que empezar a cerrar. La importancia de buscar la armonía, la paz social es trascendental y por más que sean decisiones duras o no satisfagan a toda la colectividad, sí es importante tener que tomar una postura en razón de la importancia que significa los procesos de paz en cualquier parte del mundo donde la propia sociedad se ha visto fragmentada. Claros ejemplos, lo que ha ocurrido en el Uruguay, lo que ha ocurrido en Colombia, que también está aún en un proceso de paz, lo que ha ocurrido en España después del fenecimiento del periodo franquista y la convocatoria de los pactos de la Moncloa, lo que ha ocurrido en Alemania después de la caída del muro de Berlín y la necesidad no de la persecución eterna, sino de buscar implementar mecanismos que busquen la paz y la solución y la concordia antes que la desunión y el enfrentamiento permanente y el rencor eterno entre
propios peruanos, que en algún momento debe acabar. En definitiva, esta es la razón de la sentencia, es la búsqueda de la paz social. Les agradezco su atención en esta edición del Constitucionalista y los invito a seguir acompañándonos cada sábado a las 10 de la mañana por Betel Radio, la voz que inspira. Hasta entonces. Esto fue El Constitucionalista. Análisis y orientación para comprender mejor tus derechos y la vida constitucional del país. Hasta una próxima edición. Betel Radio. La voz que inspira.